Buenas tardes a todos. Gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Hoy nos reunimos en esta gran colaboración entre Presgo y Crow México. Somos dos organizaciones comprometidas con ayudar a las empresas a navegar por el complejo mundo de la sostenibilidad y el cumplimiento. Y bueno, para entrar de lleno en el tema, quiero presentar a nuestros dos grandes expertos, quienes hoy nos acompañan como panelistas. Guadalupe Pérez, líder de sostenibilidad en Crow México. Ella es especialista en estrategia ESG y consultoría. Y también nos acompaña Sergio Sili, director para América Latina en Presgo, quien tiene una vasta experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas que optimizan procesos de gestión y cumplimiento. Ambos nos van a brindar su perspectiva de negocio y las mejores prácticas para asegurar que su empresa no solo cumpla, sino que también prospere en este nuevo entorno regulatorio. Antes de comenzar, también les quiero recordar que pueden enviar todas sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en su menú. Nuestros expertos irán respondiendo todas sus dudas. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Guadalupe y a Sergio para que den inicio a esta interesante conversación. Adelante, por favor. Muchas Gracias. gracias, Karen. Eh, bueno, les voy a compartir el material. Listo, ¿verdad? Correcto, Lupita. Correcto. Entonces, pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, donde vamos a estar hablando un poco acerca de la normativa de sostenibilidad. Y bueno, pues vamos a ver también cómo este cumplimiento se puede aligerar con algunas herramientas con el uso de la tecnología. Entonces, pues bueno, vamos a revisar un poco los temas que hay en cuanto a normatividad, en cuanto a qué información es la que comúnmente se nos está requiriendo, ya sea de manera voluntaria u obligatoria. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de algunos casos en los que se requiere o se facilita la recolección, la trazabilidad de la información usando herramientas tecnológicas. Muy bien, pues para entrar en materia, vamos a ver que lo que es la implementación o la adopción de una normativa en materia de sostenibilidad, pues no precisamente es que sea obligatoria, ¿no? También aquí la mayoría de los casos y como ha surgido todo ha sido de manera voluntaria. De manera voluntaria, ¿por qué? Porque hay empresas que lo tienen como parte de su estrategia empresarial, como parte de brindar un valor agregado a sus usuarios, a su misma cadena de valor, como parte de considerarlo un negocio en marcha, ¿no? Ellos ya visualizan desde hace tiempo la importancia de considerar ciertos aspectos dentro de su desempeño económico, de su desempeño financiero, dentro de su plan de negocio, y entonces pues ya tienen tiempo realizando ciertas actividades. Otra razón por la que se puede implementar de manera voluntaria es porque en el sector o en la industria en la que se encuentran las empresas, pues es una característica o algo que les ayuda a comercializar sus productos. Entonces, hay empresas que definitivamente les piden un ISO, por ejemplo, en Europa para que puedan colocar sus productos, pero a lo mejor en otros lugares les están pidiendo el cumplimiento con otra normativa como pudiera ser SASB. Entonces, lo pueden hacer de manera voluntaria si es que quieren comercializarlo, y esto los lleva o los empuja un poquito también a que sea pues un tanto obligatorio para ese sector o industria, aunque no esté escrito, pues es necesario para vender esos productos. Y finalmente, como una licencia social para operar, porque se conoce o se sabe que hoy en día las empresas que empiezan a vender sus productos, a preocuparse por el ambiente, a tomar en cuenta los diferentes grupos de interés dentro de sus actividades y
a tomar decisiones o estructuras o considerar diferentes riesgos y gestionarlos, pues también pueden tener un mayor valor, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a una empresa a hacer este análisis, pues de manera, a hacer esta adopción de manera voluntaria. Por otro lado, pues cuando hablamos de algo que es obligatorio, pues sabemos que existen una gran variedad de leyes o de mandatos a nivel estatal, a federal o municipal, en los cuales pues está pidiendo a las organizaciones en ciertos sectores o que realicen ciertas actividades a que puedan o que deban de cumplir con esta normativa. Tenemos, por ejemplo, pues la Ley General de Cambio Climático, que ya tiene tiempo aplicando en nuestro país. Tenemos las evaluaciones de impacto ambiental, que también vienen por un mandato federal o incluso estatal. Tenemos también lo que son los impuestos ecológicos, los impuestos verdes que ya están activos en varios estados de nuestro país y que cubren diferentes actividades, ¿no? Desde emisión de gases de efecto invernadero hasta descargas de agua, uso y contaminación del subsuelo. Entonces, dependiendo mucho del tipo de empresa, del giro o de la actividad, pues podrían tener que cumplir con estas obligaciones. Puede ser también a través de diferentes organismos independientes, como es la conocida ya ahora normas de información de sostenibilidad emitidas por el CINIF, mismo organismo que emite las normas para la información financiera y que el cumplimiento de esta norma pues es obligatorio también para quienes presentan estados financieros utilizando la normatividad de las NIF, ¿sí? Entonces, para ellas es obligatorio el uso de las NIS. Nuevamente, puede ser algo obligatorio para un cierto sector o industria, ¿no? Sobre todo industrias como la minería, como la construcción, pues tienen mayor impacto dentro del medio ambiente, dentro de la parte social, y de ahí que también pues tengan que cumplir con un mayor número de regulaciones, que sea mucho más estricto su cumplimiento. Y el no hacerlo en este caso, pues puede tener como consecuencia una multa, una sanción, la pérdida de legitimidad, ¿no? Si no cumplo con cierta información, pues quienes se encarguen de observarme, pues también van a observar el que no estoy siendo transparente con ciertos datos y pudieran ahí tener un impacto negativo dentro de la reputación, ¿no? Entonces, no todas las obligaciones o no todos los cumplimientos que se hacen caen absolutamente en lo voluntario y absolutamente en lo obligatorio. Entonces tenemos una gran variedad de matices entre estos dos extremos, en la que una empresa estará cumpliendo con algunos aspectos voluntarios, mientras que otras agregan a estos aspectos voluntarios otros aspectos que consideran relevantes para para su iniciativa o para su sector. De esta manera, pues las empresas tienen ahí un collage en cuanto a sus obligaciones. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, en que exista información uniforme en lo que es las NIS? Bueno, pues que esto permite que haya cierta comparabilidad entre las diversas empresas y me facilite a mi consumidor, a mi acreedor financiero, a mi socio poder distinguir o poder diferenciar entre las características que me ofrece cada una de las entidades. Muy comúnmente la información voluntaria se presenta a través de iniciativas. Estas son algunas de las más famosas. Hay más de 200 marcos de reporte o iniciativas que nos ayudan a hacer este cumplimiento voluntario. Cumplimiento voluntario porque es algo que yo dentro de mi entidad me he obligado o me he optado por cumplir,
precisamente para alcanzar ciertos objetivos empresariales. Entonces, cuando hablamos de un ISO, pues sabemos que hay un ISO para la calidad, sabemos que hay uno para los gases de efecto invernadero, para la atención al cliente. Tenemos gran variedad de ISOs. ¿Qué es lo que hace el ISO? Pues me establece ciertas características que me ayudan a mantener una calidad, a mantener una expectativa sobre el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, cuando ya aparezco con un logo de ISO en cualquiera de sus variantes y que es además un ISO certificado, le da un valor agregado al servicio o al producto que se presta. Tenemos, por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas que cuenta con 10 principios en temas ambientales, laborales, derechos humanos, anticorrupción. Y las empresas que adoptan este tipo de principios se comprometen a realizar acciones. Poco a poco nos tiene que ser sobre los 10 principios, pero sí poco a poco ir alineándose a estos 10 principios, ¿no? Y tienen que presentar un informe, tienen que mandar una carta de compromiso por parte de su CEO para manifestar que se van a adherir a estos 10 principios. GRI nos ofrece una variedad de indicadores o de índices temáticos o de variantes en cuanto a su cumplimiento. Nos va diciendo cómo se debe de cumplir, qué es lo que se debe de hacer y qué características se deben de presentar dentro de los reportes. Hay quienes deciden auditar estos reportes, asegurarlos, es decir, que haya un tercero que verifique esta información para también dar esa transparencia hacia sus usuarios, hacia los usuarios de la información. Este también, pues aquí va a depender de todo un estudio de materialidad, de conocer a mis stakeholders, de ver cuáles son los puntos más importantes para el sector o la industria, pero que finalmente se ven reflejados en un reporte de sostenibilidad. Los estándares SASB y lo que es el CDSB, el reporte integrado, la iniciativa TCFD, empezaron de manera independiente. Hoy por hoy se van integrando a lo que son los IFRS de sostenibilidad. Hay empresas que todavía los reportan de manera individual, pero hoy son parte de este gran esfuerzo por reportar información de sostenibilidad ligada a la información financiera. Entonces, estas iniciativas o estos marcos de reporte pues brindan toda esa experiencia, todo el expertise que ya tienen para empezar a hacer los reportes. Los también muy nombrados y que seguramente todos conocemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que las empresas pueden adoptar de manera voluntaria también y que es un compromiso que se adquiere a nivel país, ¿no? A nivel federal, pero en el cual pues todos debemos de poner de nuestra parte para contribuir al logro de estos objetivos y que vienen como resultado de la Agenda 2030 que se planteó en el 2015. Luego tenemos los principios para la inversión responsable, conocidos como PRI. Estos son una iniciativa de las Naciones Unidas que está enfocada en los inversionistas, ¿no? Ellos es un grupo de inversionistas que realmente les preocupan los temas ambientales, sociales y de gobernanza y que empiezan a hacer esta presión porque las empresas reporten información sobre estos indicadores. Cuando hablamos de sostenibilidad, sostenibilidad es un tema muy, muy amplio, es un tema que abarca muchas aristas y que ha venido evolucionando desde un enfoque meramente ambiental hasta cubrir ahora también temas sociales y de gobernanza, pero hay que buscar la forma de poder medir o de poder llevar este término a un entendimiento y como muchas veces se dice, no tenemos que saber contarlo, tenemos que medirlo para poder saber en dónde estamos. Entonces, lo que se hace es que los inversionistas que les interesan estos temas
buscan métricas que sean proxies o estimaciones del cumplimiento de las empresas hacia temas de sostenibilidad. Otra iniciativa muy importante es la del protocolo GHG, la cual brinda toda una metodología bastante interesante acerca de cómo hacer las mediciones de gases de efecto invernadero, tanto de las que se emiten de manera directa por parte de la empresa a través de fuentes fijas y móviles, lo que se conoce como alcance 1, como también medir las emisiones que se emiten de manera indirecta, es decir, por el uso del consumo de energía que emite un tercero, y entonces yo también tengo que contabilizar esas emisiones que vienen siendo denominadas alcance 2, y finalmente un alcance 3 que se refiere a las emisiones que se emiten a través de la cadena de valor para que yo, entidad que reporta, pues pueda realizar mis actividades. Entonces, también se toman en cuenta, y el protocolo GHG es de los más utilizados, ¿sí? Entonces, las empresas pues normalmente tienen que evaluar entre lo que comentábamos, que es voluntario, que es obligatorio, y pueden escoger alguna de estas iniciativas. Cuando es información obligatoria, pues ahí sí no tenemos muchas opciones. Ahí ya nada más hay que cumplir, observar lo que marca esta normativa, y pues cumplir con lo que se nos requiere. Aquí tenemos el ejemplo de tres de las normas más actuales que existen a nivel internacional. La norma mexicana, que es la norma de información de sostenibilidad, emitida, como les comentaba, por el CINIF, y que actualmente cuenta con dos normas. La A1, que es un marco conceptual, es una norma que nos marca todos los requerimientos que van a ser necesarios para cumplir con la información de sostenibilidad, de qué características debe de tener esta información, qué sería lo deseable, qué hacer en casos de errores. Todo nos marca aquí las reglas del juego. Y una norma B1 que se denomina Indicadores Básicos de Sostenibilidad, que establece las métricas para 30 indicadores. Nos dice cómo se deben de medir, qué es lo que se debe de reportar referente a cada uno. Y esta información pues se debe de revelar a partir del 1 de enero del 2025, es decir, se va a acumular esta información del 1 de enero del 2025 hasta diciembre de ese mismo año, para reportarlo al cierre del ejercicio con todo lo que es los estados financieros, ¿no? Esto debe de ir en las notas a los estados financieros. Y aquí vamos a manifestar 16 indicadores ambientales, 6 sociales, 8 de gobernanza. La mayoría de los indicadores son cuantitativos, es decir, se debe de reportar un valor absoluto y un valor relativo. Y algunos de ellos pues solamente se deben de reportar el cumplimiento o no de ese indicador. Por otra parte, tenemos lo que son las IFRS de sostenibilidad. Estas normas pues son de carácter obligatorio para algunas empresas, de carácter voluntario para algunas otras. ¿Quiénes las pueden, o quiénes las deben de aplicar? Bueno, pues aquí en México, en el caso de las empresas emisoras de valores, ellas deben de utilizar este tipo de reportes. Al igual, se cuenta con dos normas: la norma IFRS S1, que tiene el marco conceptual también, la forma en la que se van a hacer las divulgaciones, y una norma IFRS S2, que tiene las divulgaciones, o que marca cómo se van a hacer las divulgaciones en cuestión del clima. Aquí nos habla de hacer un reporte a corto, mediano y largo plazo, en los cuales se va a denotar o se va a explicar pues temas como gobernanza, la estrategia que se sigue para la implementación
de la medición de riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Se va a hablar de precisamente cómo se hace la gestión de los riesgos, esa identificación, esa valoración de los riesgos y su control. Y finalmente establecer métricas y objetivos, ¿no? En dónde estamos y cuál va a ser el objetivo en términos del clima. Obviamente, pues saldrán, al igual que con la norma mexicana, pues saldrán nuevas normas. Esto irá evolucionando, pero es con lo que se está empezando. Aquí, pues no viene una fecha de entrada en vigor porque este es más general. Para las empresas emisoras, por ejemplo, es el mismo 1 de enero del 2025. Hay empresas que de manera voluntaria lo empezaron a aplicar desde el 1 de enero del 2024, cuando empezó la vigencia como general, pero seguramente habrá otras empresas que lo irán haciendo de manera voluntaria en los próximos años. La normatividad europea, conocida como ESRS, eh, ellos tienen se le llama Omnibus, que son 4 normativas, ¿no? que existen. La que destaca y que vemos aquí es la que viene como a la par del IFRS y de las NIS. Es emitida también por el órgano que emite la normatividad en materia financiera en Europa. También entraron en vigor a partir del 2024, pero ellos entraron con 12 directrices. Son dos que vienen siendo, que son los requerimientos generales. Ellos lo pusieron en 2 normas. 5 normas que hablan acerca del medio ambiente. 4 normas que rigen los aspectos sociales y uno que se enfoca en gobernanza. Entonces tenemos aquí diferentes normativas obligatorias para algunas empresas, voluntarias para algunas otras, pero que se pueden también aceptar, ¿no? Entonces decimos, ahí es como de dónde nos podemos mover entre lo voluntario y lo obligatorio. No sé si hasta aquí la audiencia tenga alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer. No veo ninguna pregunta dentro del módulo de preguntas y respuestas, Lupita. Igual invitar a la audiencia a que en cualquier momento pueden mandarnos una pregunta, la cual estaremos contestando en estos inters entre cada uno de los segmentos, o bien en un espacio hasta el final. Pero los invitamos a que nos escriban sus dudas. Correcto. Muy bien, gracias, Sergio. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de que les queremos compartir el día de hoy, que es qué es lo que normalmente nos piden. Ya hablábamos de aspectos ambientales, de aspectos sociales, de aspectos de gobernanza, pero viendo un poquito más a detalle cuál es la información que se solicita, pues normalmente se habla acerca de los recursos hídricos, de dónde se obtiene este recurso, es si nos encontramos en una zona de estrés hídrico, cómo se hace la descarga de las aguas que se utilizan, si son aguas tratadas, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque imaginen ustedes una empresa en la cual la más sencilla que se quieran imaginar, algo de servicios que no requiere gran cantidad de agua. Sin embargo, si estamos pensando en una oficina que se encuentra dentro de un edificio con otras oficinas y no tenemos el recurso vital líquido, pues ¿qué sucede para el uso de la higiene en baños, en las cocinas que se tienen asignadas para el personal, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en caso de que exista algo así? Se suspenden las actividades, se hace home office, que ahorita ya es una gran ventaja. Son aspectos que las empresas tienen que ir viendo para que el día que suceda algo así, pues no haya ningún problema en cuanto a que se detenga la operación, sino que siga lo más normal posible, ¿no? Entonces, pareciera que no es algo muy importante, pero es algo que sucede y se tiene que considerar. Por otro lado, tenemos lo que es la huella de carbono, mucho más demandante, digámoslo así, para las empresas, para las industrias
en la construcción, en la minería, que tienen un impacto en el medio ambiente, pero que de igual manera es importante para empresas comercializadoras y de servicios. Se ha visto que la huella de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero más fuertes están en la cadena de valor. Es decir, en todos aquellos intermediarios, ya sea que participan para que yo pueda obtener mis insumos, mi materia prima, hasta que llega a mis clientes, a mis consumidores. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí puedo ir viendo qué es lo que necesito hacer, si necesito hacer alguna estrategia para mejorar mis instalaciones, mis activos fijos, o si por otro lado es algo que puedo mejorar, las emisiones las puedo disminuir a lo mejor a través de lo que es mi cadena de valor, ver cómo quienes participan conmigo para que se elabore este producto o este servicio, pueden disminuir también esa huella de carbono, ¿no? O de otra manera, cuando ya se ha hecho todo lo posible dentro y fuera de la organización, ver si puedo establecer una estrategia para la compensación de esas emisiones a través de créditos de carbono, ¿sí? Otro tema también que se habla es el del consumo energético. Siempre se busca eh, em, que se utilice no solamente energía proveniente o energía eléctrica, sino que se utilice también energía proveniente de fuentes limpias, que sea energía renovable. Y bueno, pues esto también emite menos gases de efecto invernadero. Hablar de economía circular es un tema bastante recurrente. Muchas empresas mantienen una estrategia padrísima de cómo han hecho que sus recursos, aun cuando ya cumplen con la finalidad de uso, tengan una segunda vida o se puedan reaprovechar. Aquí cabe mencionar que no aplica para todas las empresas. La idea es muy padre, está muy bien, pero hay que analizar con lupa si le conviene a todas las empresas establecer un tipo de cómo llevar a cabo esta parte de reutilizar y recolectar los productos que ya no se utilizan, porque pudiera salir mucho más caro y pudiera también generarse mucho más gases de efecto invernadero en todo ese proceso. Entonces hay que analizar muy bien cómo se lleva a cabo esta parte de la estrategia en cuanto a economía circular. Hablamos también en estos casos de contaminación del agua y del aire. Ya mencionamos la parte del estrés hídrico, manejo de residuos. Manejo de residuos también es un tema importante porque en muchas ocasiones hay que cumplir con ciertos permisos en Semarnat, dar ciertos avisos a nivel estatal para deshacerse o para manejar estos residuos o incluso trasladarlos, ¿verdad? Y el considerar si nos encontramos cerca de una zona que sea, pues, delicada en cuanto a estar en contacto con cierta biodiversidad, flora o fauna, pues también se debe de considerar, ¿no? A lo mejor nuestros productos, ya sea la caja de nuestros productos, la bolsa, los empaques en los que vienen, pues no son muy amigables con la biodiversidad que tenemos alrededor. A lo mejor ya el edificio en el que estamos ya tiene tiempo, pero hay alguna forma en la que podamos analizar cómo podemos tener un impacto dentro de esas zonas, ¿no? Y los temas de deforestación, el cambio de uso de suelo también son temas importantes que se reportan normalmente en la parte ambiental. En cuanto a la parte social, bueno, pues se habla de derechos humanos. Es realmente sorprendente que tenga que decir una empresa todo lo que se hace en cuanto a derechos humanos, pero también si vemos nosotros las noticias, vemos también cuánta violación a estos derechos humanos existe, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer un mayor esfuerzo, una mayor divulgación acerca de cuáles son los derechos que nuestros colaboradores, que la comunidad, que la sociedad en general conozca cuáles son sus derechos,
y de esta manera podemos tener también un impacto en la comunidad, un impacto positivo, ¿no? Cuando tenemos relaciones laborales que se respetan, relaciones laborales que cumplen con lo mínimo de la ley y que van más allá, entonces estamos hablando ya en tener un impacto adicional, ¿no? Cuando hablamos de que en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo, no se permite la discriminación, tenemos políticas para respetar la diversidad y la inclusión de personas a las diferentes actividades que se realizan en esa entidad, pues ya estamos ahí también teniendo un impacto positivo. Cuando tratamos de conocer qué es lo que piden los consumidores de nuestros productos, qué es lo que están haciendo, cómo podemos mejorar nuestros productos a través de esta comunicación que se establece con nuestros consumidores, ya estamos dando un paso más adelante, ¿no? Lo que decíamos de las cadenas de valor, todos los involucrados, conocer que ellos también estén respetando los derechos humanos, que ellos también estén cumpliendo con el mínimo que establece la ley. Bueno, ya están bien. Nosotros estamos cumpliendo de manera indirecta, estamos ayudando a respetar esos derechos para con los colaboradores de nuestros intermediarios. Hablar del cumplimiento en higiene y seguridad en el trabajo, pues no nada más es un tema, es un tema social, ¿no? Es un tema que también se establece o se vigila a través de otros órganos estatales o municipales, federales, y que también se tiene que cumplir con cierta normatividad. Y bueno, el último pilar o la última estructura que se habla, que muchos lo complementan, el tema de gobernanza con el tema económico, pues está relacionado precisamente con cómo se llevan a cabo toda la parte de estrategia, cómo se toman las decisiones dentro de las organizaciones. Y esto parte desde cómo se conforma un consejo de administración, si ya tiene, si tiene consejeros independientes, si hay mujeres dentro del consejo, cómo se llevan a cabo las compensaciones para los CEO, ¿no? Muchas veces se establecen algunas acciones o se establecen algunos bonos para los CEO y entonces lo que se hace es observar que el CEO cumpla de manera legal con todas las características necesarias para que pueda hacerse acreedor a un bono. La estructura del comité de auditoría, si ya se cuenta con un comité de vigilancia dentro de la organización, cómo está conformado, si tenemos también auditores independientes, si contamos con políticas para evitar la corrupción, los sobornos, si tenemos implementado algún mecanismo para reparar algún agravio, para alguna denuncia o alguna queja que quieren interponer alguno de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores. Y también pues conocer si tenemos en general en la empresa un sistema de gestión de riesgos. Y por sistema de gestión de riesgos no solo se refiere a riesgos relacionados con la sostenibilidad, con lo ambiental, con lo social, sino también riesgos pues que pueden ser financieros, que pueden ser fiscales, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las modificaciones que hubo de PLD y el cumplimiento que se tiene que hacer con esta normativa, ver cómo estamos nosotros dentro de la organización evaluando estos casos y cómo me puede impactar financieramente en mi organización. En la parte de privacidad y seguridad de datos, ver que tengamos las herramientas necesarias para proteger la información, para proteger la información de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de que no puedan hackear la información propia de la organización y se lleve a cabo un secuestro de información, ¿no? Como se ha visto últimamente. Vale la pena aquí practicar algún hackeo ético, por ejemplo, para valorar cómo está la información de nuestra organización, qué tan robusto es nuestro sistema y poder garantizarle a nuestros usuarios que la información que nosotros poseemos, porque requerimos, no sé,
un nombre, una dirección, una tarjeta de crédito, porque vendemos nuestros productos a través de Internet, pues que todos estos datos son seguros y que no corren un riesgo, ¿no? Entonces, son temas que en general se tienen que cuidar dentro de las organizaciones y ahorita lo vemos como de una organización, pero no hablamos ya cuando entramos en detalle de ver y vigilarlo por cada una de las sucursales, por cada una de las empresas que forman un grupo eh, empresarial y que además necesitan reunir toda esta información, condensar toda esta información para hacer un reporte al final y que puedan conocer de manera general cómo se encuentra la organización. Es por eso que es muy importante que llevemos un buen control de toda esta información, un buen manejo de los datos, de que cuidemos mucho los errores que se puedan presentar cuando estamos cuando estamos conjuntando la información de las diferentes sucursales, por ejemplo, ¿no? O de las diferentes ubicaciones que podemos tener dentro de la entidad que va a preparar un reporte. Pues hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta. Sí, sí las hay, Lupita. Ya contestaron algunas preguntas nuestros especialistas de manera escrita, pero quedan dos preguntas que creo que son para ti. Una es, ¿qué parte del informe de sostenibilidad se incluirá en la emisión de los estados financieros 2025? ¿Todo o solo una parte? Esa es una de las dos que hay. Veo que ya están contestando por ahí, pero bueno, pues vamos a contestarla también. Para las empresas que lleven su información conforme a las NIF, les corresponde hacer la revelación de 30 indicadores. A lo mejor dices, oye, es que a mí no me corresponde o no tengo descargas de aguas tratadas. Bueno, pues lo reportas también, pero lo reportas como un cero porque no tienes ese ítem. Entonces, eh, sí se está cumpliendo con la obligación de reportarlo, pero pues finalmente es una característica que no te aplica. En el caso de IFRS, si no es de manera obligatoria porque estás cotizando porque estás emitiendo valores, entonces lo puedes hacer de manera voluntaria y bueno, pues ahí hay algunas facilidades para hacer ese tipo de reportes. Perfecto. Y una última pregunta hasta el momento, de parte de Analía Zamora. ¿Cuál sería la recomendación para esos casos en los que uno no podemos medir el impacto? Como por ejemplo en un coworking. Me imagino que estás hablando ahí sobre el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, alcance 3, porque es en donde vamos a tomar en cuenta la parte de cadena de valor. Si es por la parte de consumo de energía o de consumo de agua, pues ahí no hay una evaluación que se haga de coworking. Sería lo ideal, habría que buscar metodologías, pero si es por lo del impacto en gases de efecto invernadero, pues eso lo tendríamos que ver dentro de la metodología para el alcance 3. Perfecto, buenísimo. Son las preguntas hasta el momento, Lupita. Aprovechando que tú tienes la pantalla compartida, me gustaría pedirte que puedas avanzar una más. Eh, gracias, Lupita. Bueno, eh, gracias a todos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de, también en relación al título que vimos en este webinar, es cómo la tecnología nos puede ayudar a revolucionar o alcanzar este cumplimiento en todas estas normas. Creo que yo no sabía que había cerca de 200 marcos distintos, es una locura, ¿no? Claramente no aplican todos, no todo el mundo tiene que reportar todos, ¿no? Pero vamos a hablar en esta breve instancia final sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial hoy en día ya están impactando la gestión de las estrategias y acciones de sostenibilidad de distintas organizaciones, ¿no? En particular, ahora sí, ya podemos avanzar una más, Lupita. Hemos estado mostrando el logo de Presgo y esto lo quiero hacer público a todos los aquí presentes en las esquinas de la presentación. Y quiero mencionar lo feliz que estoy de que estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de Presgo de la mano de nuestro aliado Crow. Presgo es la tercera versión de nuestro software para gestión ESG, ¿no? Antes llamado Convene ESG. Y vamos a hacer lo siguiente, porque
en nuestras redes sociales, cuando hablábamos del webinar, hablábamos de un enfoque también muy práctico, ¿no? Y yo me voy a tratar de ir lo más práctico en las siguientes diapositivas, pero voy a mencionar solamente de una manera muy breve cuáles son los pilares de nuestra solución, ¿no? Número uno, la centralización inteligente de todos los datos sin tener distintas fuentes de información que quizás no nos permiten identificar una única fuente de verdad. Número dos, cálculos precisos, ¿no? Con factores oficiales precargados, con las metodologías que se usan, sin tener que estar sujetos a criterios de distintas unidades de negocio o personas distintas dentro de la misma organización, ¿no? Evidentemente una colaboración mucho más eficiente, ¿no? Porque hay una trazabilidad completa de las tareas y distintos perfiles de usuario, que por ejemplo no sería lo mismo el nivel de alcance que puede tener un usuario que solamente tiene que reportar energía eléctrica a un usuario que es el Chief Sustainability Officer, que tiene que quizás ver todo, ¿no? También tenemos inteligencia artificial en distintas partes de la plataforma, pero una muy importante que nos emociona mucho es la inteligencia artificial para narrativas, ¿no? Ayudamos a los responsables de sostenibilidad a generar ese primer borrador del reporte de sostenibilidad con inteligencia artificial, ¿no? Basado en las mejores prácticas, en sus datos y en los marcos regulatorios, pero si quiero enfatizarlo, siempre decimos a nuestros clientes que no se queden con eso, que ellos son los expertos, ustedes son los expertos en sostenibilidad, así como Crow aquí con nosotros son los expertos, ¿no? No dejemos esto en manos solamente de la IA, siempre es necesario una revisión y aprobación final por parte de un experto de la compañía, ¿no? Finalmente, trazabilidad total a través de un módulo de auditoría muy robusto, ¿no? Y cumplimiento total. Nos comprometemos completamente a que todos los marcos globales que estaba mencionando Guadalupe puedan estar cargados en la plataforma para facilitar el cumplimiento. Aquí mencionamos algunos como NIS, como IFRS, como GRI, etcétera, ¿no? Entonces, Presgo nos gusta pensar que es donde la sostenibilidad se encuentra con la tecnología, ¿no? Ahora vamos a esos casos prácticos, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando. En las siguientes diapositivas voy a mostrar cuáles son algunas problemáticas muy comunes que han tenido nuestros clientes y cómo se hubiera visto esta situación o cómo se hubiera desenvuelto si quizás se hubiera utilizado para una problemática en particular. Entonces, ¿podemos avanzar una más, Lupita? Gracias. Bueno, el primer lugar es la centralización de los datos, ¿no? Lo que nosotros buscamos solucionar es no más datos perdidos en correos electrónicos o en distintas fuentes de Excel, ¿no? Les presentamos el problema, son las 11 de la noche y Laura necesita los datos de emisiones para mañana. Tiene 8 o más Exceles diferentes, 3 versiones de un mismo documento y no logra encontrar la información de la planta de Guadalajara, ¿no? Entonces, evidentemente, a las 11 de la noche esto es un gran problema si no tenemos la información en un mismo sitio, ¿no? Ahora, si hubiéramos tenido Presgo en ese momento, todos los datos ya hubieran estado cargados en un mismo lugar, todo se hubiera conectado automáticamente a través de conexiones API, por ejemplo, con un ERP o con la fuente de información de donde se extrae esto, y ya no es necesario leer correos infinitos para encontrar la versión final, ¿no? O la información de las plantas. Entonces, probablemente en lugar de tener que invertir cerca de 2 días hábiles en cacería de datos y de revisar correo, alinear información, llamadas telefónicas, en realidad solamente vamos a hacer 1 hora de revisión final de los datos, ¿no? Podemos avanzar una más, Lupita. La calculadora de carbono, esta es súper importante y súper común porque 2 más 2 siempre da 4. ¿Por qué decimos esto? Y esta sí fue una problemática real. Tenemos un cliente, ¿no? En este caso le estamos poniendo Roberto, tenía que calcular emisiones para 15 subsidiarias. Ahora, estas 15 subsidiarias no todas estaban en México. Algunas estaban en Centroamérica, otras estaban en Colombia, otras estaban en Perú, ¿no? Y lo que se dieron cuenta después es que nunca habían alineado bajo qué mecanismo o bajo qué estándar iban a hacer el cálculo de emisiones. Ya algunas personas lo hacían con GHG, otros lo hacían con IPCC y creo que había algún otro estándar también de cálculo adicional por ahí, ¿no? Evidentemente, durante una auditoría que tenían, los auditores se dieron cuenta que los números no cuadraban, ¿no? Entonces, con Presgo realmente, al cargar la información, ¿no? Y identificar cada una de las actividades, la calculadora puede, valga la redundancia, calcular con factores oficiales precargados para cada país, ¿no? Podemos utilizar también GHG protocolo en automático y los cálculos siempre van a salir igual, sin cabida al error humano. Entonces,
¿Cuál hubiera sido el resultado? Pues un alineamiento total entre todas las sucursales y una auditoría que sale bien a la primera, ¿vale? Un adelante más, Lupita. Módulo de proveedores, súper importante para el cálculo del alcance 3, ¿no? Que quizás no es algo que a las NIS estén contemplando en este momento, Lupita. También si digo algo que no es correcto, compleméntame. Creo que es algo un poquito más adelante, pero muchas empresas aquí presentes con cadenas de suministro gigantescas, pues ya están empezando a tener que recopilar datos de sus proveedores, ¿no? Y en este caso, ¿no? Carmen necesita datos de 50 de sus proveedores, ¿no? Ha enviado muchos emails, solamente ha recibido un puñado de respuestas, le han ignorado sus WhatsApps, tiene Exceles incompletos, ¿no? Porque mandó una tabla y no llenaron todos los cuadritos que tenían que llenar y la información la tiene que entregar en cerca de 5 días, ¿no? Entonces, con Presgo, esto se hubiera visto muy distinto a través de un formulario que se envía automáticamente de la plataforma, genera seguimiento y alertas en vivo para los proveedores y Carmen tendría un dashboard donde podría ver qué proveedor ya reportó la información, qué proveedor no ha reportado la información y todo esto con el mínimo de intervención humana. Entonces, para cuando llegue el momento de revisar la información, no van a faltar solamente 5 días, sino que más bien Carmen probablemente ya estuvo reportando de manera mensual o trimestral y no justo cuando falta una semana para emitir el reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el resultado es que todos los datos de tus proveedores están en un solo lugar sin necesidad de perseguir a nadie, ¿no? Adelante, Lupita. Perdón, un segundo, listo. Bueno, la narrativa con inteligencia artificial, esta la hemos platicado con algunas personas responsables específicamente de redactar el informe, ¿no? Dejando de un lado el hecho de que como somos humanos muchas veces tenemos que tener claridad sobre cómo empezar, ¿no? Y aquí el problema es que Diego tenía los números perfectos, ya tenía toda la información lista, pero le faltaba hacer el reporte de cerca de unas 60 páginas, ¿no? Eh, y prácticamente Diego se había se había estado sintiendo con poca inspiración últimamente y no estaba pudiendo empezar de la mejor manera, ¿no? Entonces, con Presgo, lo que él pudo haber hecho en ese momento es que la inteligencia artificial le ayudara a generar un primer borrador de la narrativa basándose en los datos que Diego cargó, en el reporte del año anterior, para también hacer referencia al año anterior, y en las mejores prácticas para cumplir con los marcos, ¿no? Eso sí, digo, lo reitero y no me voy a cansar de reiterarlo siempre, Diego es el humano, él manda. Él debe revisar y editar lo que sea necesario, ¿no? No puede generar un informe de sostenibilidad solamente con inteligencia artificial y mandarlo a la buena de Dios, si me permiten decirlo de una manera más coloquial. Entonces, cuál hubiera sido el resultado? En lugar de tener cerca de 60 horas de escritura, pues hubiéramos tenido solamente 8 horas o un poquito más de edición final, ¿no? O de refinamientos. Adelante, Lupita. Esta creo que es tipiquísima, sobre todo con los Exceles que no tienen mucha trazabilidad. ¿Quién cambió este número? ¿No? Y aquí hablamos un poquito acerca de la importancia de cuidar y observar constantemente el dato a través de un módulo robusto de auditoría que te dé la mayor trazabilidad posible, ¿no? Entonces, durante una auditoría, el auditor mencionó, oigan, ¿quién modificó este dato y por qué? ¿Cuál fue el motivo a través del cual se decidió modificar esta información? Entonces, Ana en ese momento no tenía ni idea, tuvo que buscar entre varias versiones de Excel, correos electrónicos, que eran distintas versiones del mismo documento, y la auditoría se extendió cerca de una semana hasta que fueron capaces de acotar esa observación. Con Presgo eso no hubiera pasado porque cada cambio se registra automáticamente en un registro de auditoría, ¿no? Y para cada número existe un quién, un cuándo y un por qué. Entonces, un auditor puede saber prácticamente quién cambió qué dato, en qué fecha y por qué. En lugar de haber entonces demorado la auditoría cerca de una semana, 40 horas aproximadamente, pues la auditoría hubiera seguido su flujo habitual sin ningún problema, 0 horas de retraso. Adelante, Lupita. Bueno, creo que este es uno muy importante en vista de que hay tantos marcos. Digo algo que no sé si Lupita lo mencionaste en particular, pero es una complejidad adicional que pueden tener los marcos, es que no son estáticos, cambian constantemente, ¿no? Entonces, lo que probablemente hace un año uno veía en gris, hoy en día ya cambió ligeramente. Van saliendo también versiones sectoriales, como sí lo mencionaste, Lupita, ¿no? Y se van complementando. Entonces, a veces puede ser un poco difícil mantenerle el ritmo a estos cambios constantes de normativas. Y si a eso le sumas la complejidad de que
la presión regulatoria solamente va en aumento, pues bueno, genera ciertas fricciones, ¿no? Entonces, aquí un problema es que Patricia tenía que reportar conforme a tres marcos, ¿no? Las NIS, GRI y SASB. No está segura de las últimas divulgaciones de GRI y nunca ha reportado conforme a SASB, ¿no? Entonces, conoce la teoría porque ha hecho reportes en el pasado con GRI, pero no sabe si hay algo nuevo y como nunca ha reportado en SASB, pues tampoco tiene mucha idea de cómo empezar en ese sentido. Entonces, conoce la teoría, no la práctica y probablemente sea un reporte que esté sujeto a múltiples revisiones, ¿no? Entonces, con Presgo, una vez que tú ingresas los datos, el sistema también te ayuda a mostrar la información de tal forma que asegures un cumplimiento con los marcos necesarios, ¿no? Hay que recalcar que esta inteligencia artificial que mencioné anteriormente también busca apegarse a las mejores prácticas de los mismos marcos, ¿no? Y también tenemos la facilidad de que muchos marcos muy desarrollados, como el caso de GRI, nos han facilitado integras, bueno, aparte de una licencia por parte de GRI para usar su información, ¿no? Nos han facilitado integraciones directas con sus plataformas. Entonces, si GRI hace una modificación en sus divulgaciones, eso se verá reflejado automáticamente también en Presgo, ¿no? Entonces, el resultado es que en lugar de tener que invertir 20 horas en estudiar a detalle los marcos y estar completamente al tanto de lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues solamente hubiera tenido que documentarse 2 horas más. Y listo, porque en un solo lugar tiene el cumplimiento de todos los marcos. ¿Vale? Adelante. Creo que tenemos una pregunta. A ver, la plataforma permite carga de evidencias. ¿Qué metodologías considera la plataforma? ¿Guarda históricos? ¿Qué pasa con los indicadores que no son parte de metodologías, pero sí son relevantes para la empresa? ¿Cómo funciona para empresas con diferentes unidades de negocio? Laura, gracias por todas tus preguntas. Lo primero que me gustaría invitarte es a que nos conozcas a nosotros y a Crow de una manera un poco más personalizada, ¿no? Porque seguramente, así como veo 5 dudas, seguramente hay más. Entonces, esa es mi primera invitación. Sobre si la plataforma permite carga de evidencias, la respuesta es sí, sí permite carga de evidencias. Un ejemplo, si vas a reportar información de energía eléctrica, el recibo de CFE probablemente sea una evidencia adecuada, ¿no? Sobre las metodologías, aquí sí quisiera invitarte a que nos sentemos con nuestros especialistas en la materia para platicar un poco más a detalle. Sobre los históricos, definitivamente sí, la plataforma es un repositorio de información ilimitado, entonces si tú haces tu primer reporte en el 2025 a través de esta plataforma, para 2030 vas a poder tener un registro histórico de datos que no solamente va en función de los reportes, sino que también vas a poder ver dashboards sobre, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando tus emisiones en los últimos 5 años, tu consumo de energía eléctrica, tus descargas de agua en los últimos años, ¿no? ¿Qué pasa con los indicadores que no son parte de metodologías, pero sí son relevantes para la empresa? Esto me suena un poco a indicadores a medida. También es posible desarrollar ciertos indicadores a medida. Y, a ver, un segundo que se me movió lo último. ¿Cómo funciona para empresas con diferentes unidades de negocio? La plataforma tiene facilidad para distinguir distintas unidades de negocio. Igual creo que vale la pena que nos sentemos, Laura, para platicar un poquito más a detalle, ¿no? Y yo como cierre en esta parte de tecnología para el cumplimiento en la gestión de la sostenibilidad, yo quisiera enfatizar algo muy importante. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, si alguno de ustedes está preguntando cuándo es el mejor momento para contemplar una herramienta de este estilo, yo les diría, una vez que están en proceso de implementación de una estrategia de sostenibilidad o bien que ya está implementada. ¿Por qué? Porque realmente la plataforma solamente viene a sumar sobre lo que ya se tiene. Si lo vemos de cierta forma, es como el mantel para la mesa, ¿no? Nosotros no podemos construir la mesa, me refiero a nosotros en Presgo, ¿no? Para construir la mesa tenemos a nuestros aliados Crow, que con todo su expertise pueden ayudarles a definir sobre qué marcos deben reportar, qué indicadores son los mejores que ustedes pueden tomar en cuenta, entre otras cosas, ¿no? Y una vez construida la mesa, ya con una estrategia clara y un camino a seguir, la plataforma empieza a generar esa eficiencia sobre lo que ya se tiene, ¿no? Y por último, como si sí quisiera invitar a todos los aquí presentes a conocer más sobre Crow, a conocer más sobre Presgo, ¿no? Y en particular en lo que a mí concierne, que es la tecnología. Ahora le cedo a Lupita unas palabras también de cierre. Eh, los invito a que... Hay una pregunta, perdón. Ah, Adelante. va, perfecto.
sí es obligatorio, creo que estaba más para Lupita, ¿no? Digo, que me esté despidiendo no significa que no vayamos a seguir contestando preguntas, sí lo quiero dejar claro para la audiencia, ¿no? Lupita, creo que estaba más para ti. Si es obligatorio en 2025, este debe ser comparativo con 2024 en una empresa que se prepara los estados financieros con NIS. No, es una de las facilidades que se están dando el que no sea información comparativa, es decir, pues solamente debemos de preocuparnos por recabar la información desde el 1 de enero hasta el último de diciembre y con esto pues estaremos dando el cumplimiento. Entonces no es necesario hacer un comparativo. Ujú. Y, Gracias. y en ese sentido, pues ir previendo, ya estamos por iniciar el último cuatrimestre del año, ya falta muy poco y la verdad es que la información se lleva su tiempo recabarla. ¿Por qué? Porque son diferentes las actividades que se tienen que realizar dentro de la organización. Entonces, sí, sugerirles que lo tomen en cuenta dentro de lo que se tiene que hacer, si bien se tiene que presentar al cierre del ejercicio, están a buen momento todavía de recuperar, por ejemplo, los estados, los recibos del agua, de la electricidad, aquellos por los que a lo mejor no nos preocupábamos porque le dábamos nada más la importancia fiscal o porque estábamos pendientes de algún otro dato, pero ahorita es buen tiempo para que podamos tener al cierre de este año lista todos estos 30 indicadores de sostenibilidad. Gracias, Lupita. Digo, habiendo dicho esto, antes de cederte de nuevo la palabra para un breve cierre, yo los quiero invitar a que conozcan un poco más acerca de nosotros, de Crow, de Presgo, y en particular que se abran a conocer tecnologías para la gestión de la sostenibilidad, ¿no? Aquí la invitación es que dejemos un poco atrás los Exceles, los correos infinitos, los registros físicos, y pensemos en una nueva forma de cuidar nuestra información y maximizar el valor de los datos, ¿no? La realidad es que muchas compañías que hemos conocido tienen toda la madurez en materia de sostenibilidad, tienen una estrategia muy bien planteada, pero cuando de repente se han puesto a hacer comparativos contra los últimos 3 años, empieza a tornarse un poco complicado porque todo está en muchos Exceles dispersos, ¿no? Entonces, algo que mencionó Lupita, creo que en la sección final de su presentación es la seguridad de la información, ¿no? Una plataforma como Presgo brinda esa seguridad completa para salvaguardar los datos y asegurar que todo permanezca en su lugar, que los nombres en la organización cambien, que quizás algunas personas cambien de posiciones, pero que siempre tengamos una fuente única de verdad a la cual asistir. Y Lupita, te cedo la palabra para el cierre. Sí, hay una duda de cómo nos pueden contactar. Les va a estar llegando al concluir la presentación. En estos días les va a estar llegando la presentación también y les van a estar llegando nuestros datos y con mucho gusto podemos agendar una llamada, ya sea que les interese la parte de la plataforma o que quieran que platiquemos acerca de cómo podemos apoyarles en la implementación de los indicadores o en cualquier duda que tengan, con mucho gusto lo comentamos. Recordarles que son 30 indicadores que se deben de tomar en cuenta, que es el primer año en el que se van a estar reportando y que no hay que tenerles miedo. Muchos lo ven como algo que va a ser muy complicado o que va a perjudicarles en sus procesos, pero la realidad es que la idea es sensibilizar a las empresas de la importancia que tiene esta información para su duración o para que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, ver a estos 30 indicadores, obviamente no todos afectan a las empresas de la misma manera, pero sí ver cuáles de estos indicadores pudieran en un momento dado ser un riesgo para el desempeño normal de las operaciones de la empresa. Entonces, verlo de esa manera, verlo con la mayor naturalidad, pero sí como algo que es importante, más que un tema de cumplimiento, un tema de cómo ayudar a la empresa a que continúe con sus operaciones. Gracias, Lupita. Pues creo que con eso hemos concluido nuestro webinar. Esperamos que haya sido del total agrado de todos los aquí presentes, ¿no? Como bien menciona Lupita, vamos a estar a sus órdenes para lo que se necesite. Estarán recibiendo información de nuestra parte. Para aquellos que no lograron conectarse o que no pudieron ver el webinar por completo, también estaremos compartiendo la grabación. Y nada, creo que eso sería todo de nuestro lado.
Les agradecemos a todos su atención. Si tienen si tienen algunas otras dudas, pues también con gusto en este correo pueden manifestarlas y ya los estaremos contactando. Perfecto. Gracias a Gracias todos. a todos por su Excelente atención. tarde. Gracias.